Y una vez que la niña estaba dentro de su casa, este tipo cierra la puerta y empieza a agredir sexualmente a la pequeña Lisa de 9 años. Y el que sale teniendo la peor parte es un perrito de la familia. Al perro, este espíritu lo termina desviviendo. Y tenía en sus manos una bolsa de papel. ¿Y qué era lo que había en la bolsa de papel? Pues nada más y nada menos que un arma. Con esta arma dispara a este hombre y justo en ese momento Peter cae al suelo ahí en la entrada de su casa y queda desvivido por este tipo de superhéroe que estaba en la puerta de su casa. Que de pronto llegan a una habitación, a la habitación de donde viven, y encuentran en una pared rayado Feliz Halloween, pero esas letras son con sangre. Hello, sustólogos. Bienvenidos a este episodio especial de Halloween. Para todos ustedes, este capítulo que tenemos hoy, obviamente pueden ver que es con todo este ambiente muy halloweenesco y esperemos que les guste. Pero antes de empezar, les voy a presentar a mis queridos amigos que están presentes hoy en esta mesa sustóloga. A mi lado derecho se encuentra mi querido Oscar Herbert. Hola, Oscarín. Yo tropezándome acá con el micrófono y todo. Estoy muy contento, de verdad, porque me gusta mucho esta época. Sí. Esta época que le gusta a quien le guste, le duela a quien le duela. Es la mejor del año porque tenemos las mejores lunas en octubre. Claro, por supuesto. Maravillosas estas lunas que, por cierto, si no las han ido a ver, vayan en la nochecita. Si ahorita lo están viendo de noche, salgan, asómense y disfruten esta belleza de la luna. Y también está con nosotros para disfrutar este maravilloso capítulo nuestro gran Paco Arias. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, amigo? Bien, salgan afuera a ver y a lo mejor y logran ver al 3 y Atlas por ahí. ¿Qué? Oye, ¿qué es eso que está ahí atrás de ti, Francisco Arias? Hay mucha telaraña. Sí, es que no se ha limpiado el estudio en meses, yo creo. Se parece a mi casa. ¿Cómo están, chicos? Excelente, muy contentos con este capítulo que traemos hoy para todos los sustólogos que están. Y ya con la fecha muy cerca de Halloween. Sí. Oigan, ¿a ustedes les gusta mucho esta fecha? A mí sí me encanta. Pues acaba de pasar nuestros cumpleaños. Sí, claro. Gracias por los regalos. Sí, es cierto. Ya pasó su cumpleaños. Sí. Espero los feliciten por acá también. No, hombre, Sí. que nos depositen. Oigan, ¿ustedes celebraron o han celebrado Halloween en algún momento? No. O sea, no. Yo, la verdad... Porque eres cristiano. No solamente eso, sino que... no sé. Yo vengo de una familia que anteriormente... Ajá. Me da pena decirlo, pero no les gustaba esto de pedir Halloween. La del diablo. Sí, claro. Pues yo creo que mucha gente creció con ese detalle, ¿no? En sus familias. Yo tenía una tía que me daba un poco de risa porque cada vez que pasaban los niños así cantando, queremos Halloween. Pero antes así era. Mi tía salía con la chancla en la mano y los correteaba, neta. Y les decía, no somos gringos. Y les gritaba y los salía correteando, en serio los salía correteando. Entonces, digo, son muy malos recuerdos que tengo de eso. Digo, hoy por hoy, pues, se sabe... Deja a un lado tú el tema de religión, que, o sea, es un momento... O sea, como todo, ¿no? Lo que importa es la intención, hasta en la magia. Entonces, la intención de esto es pasar un tiempo a lo mejor con tu hijo, con tu hija, acompañarlo, hacer algo con él. A lo mejor construir el disfraz de él, pasar ese tiempo de calidad, andar con él. O sea, eso es lo que vale realmente. No tanto de que es, ay, es que el demonio. O sea, hay gente que es más mala y está en la iglesia. Entonces, yo con eso les puedo decir eso. ¿Tú has celebrado Halloween
Yo Con las sí, sobrinas. en alguna ocasión. Bueno, ahorita con las niñas sí se han disfrazado en su momento porque me dicen, oye, mamá, me gustaría, hagan lo que quieran, vamos, yo las ayudo, ¿no? Y ahí ando comprándoles disfraces, pero no de salir a pedir dulces. O sea, sí es como que quiero disfrazarme y vamos ahí a jugar nosotras y nada más. Y yo cuando era pequeña sí hubo una ocasión en la que salí a pedir dulces con todos mis vecinitos. Cuando vivíamos enfrente del panteón, éramos como 10 en la pandilla, ¿no? La bruja, el fantasma. Obviamente disfraces muy sencillos, ¿no? Que la sábana, que la faldita y esto, ¿no? Pero sí disfrutábamos ese momento, aunque como dice Paco, en esos tiempos sí era como que mucha gente que nos hacía cara de que, no, oye, no te voy a dar, hazte para allá, ¿no? Están loquitos, esto es del diablo. Y sí tengo también tristes recuerdos de esa época. Yo tampoco, ¿no? Yo crecí lamentablemente en un lugar cristiano, siempre alejado, que por cierto... Ya me contó Dafne que vio la película de Un Mundo Perfecto. Lloré. Lo recomendamos en el episodio de Los Testigos de Jehová porque hablan acerca de este tema. El niño que sale en esa película, su mamá pertenece a esta religión y no lo deja participar en ningún evento. Sí, está bastante extraña la película, está chida. Y yo era más o menos como ese niño. De pronto había algunas prohibiciones por el tema religioso de que esto no es de Dios. No creemos ni en los muertos ni en Halloween. Entonces, como siempre fui medio anarquista con mis primos de parte de papá y mamá, de mi papá, perdón, ya hasta me desconcentré, íbamos a verlos a Ciudad Mendoza. Y ellos, mis primos, siempre en tema de Día de Muertos, haciendo el altar, en Halloween medio me acuerdo de algunas participaciones. Y yo, pues sí, es que soy cristiano, pero jalo estar con ustedes porque me gustaba esas memorias de cuando eres niño. Y creo que lo más cercano que teníamos a Halloween en aquel entonces, o algo parecido, que es de una época distinta, es la rama. Aquí en el estado de Oaxaca y en Veracruz. Más en Veracruz. Ajá, se hace esta tradición que es en diciembre, donde literalmente agarras una rama y sales con tus compas, con tus amigos, con tus primos, andas cantando de puerta en puerta y te dan ahí o una feria o te dan dulcecitos. Bueno, que en su mayoría creo que es dinero, ¿no? Sí, la mayor parte. Me da risa porque, digo, hay gente que no conoce esto y me da risa porque hay un meme de cómo que acá no sacan la rama, ¿no? Sí. Es algo muy jarocho realmente. Como tú dices, sacan la rama, la adornan y se van haciendo versos referentes al tema de Navidad, Niño Dios. Me acuerdo que había un verso que había... O sea, es que siempre se iban modificando y estaba el de no quiero queso ni quiero tostón, quiero a la muchacha que está en el sillón. y siempre... Estaba chido. Y metían... O sea, se supone que uno decía eso cuando veía ahí algo que como que le llamaba la atención. Y recuerdo que había casas pues donde nadie salía, ¿no? O sea, como que se asomaban y... O sea, como somos que cristianos, no creemos en estas cosas. Y recuerdo que también estaba el verso para ellos de ya se va la rama por todo el alambre porque en esta casa están muertos de hambre. O sea, digo... Sí, pasivos agresivos. Sí. Agresivos, sí. Pero eran niños, o sea, éramos niños. Y creo que de eso se va construyendo lo que mencionabas. Esos recuerdos con los primos, con tus papás, con tus tíos. Hay gente que, hablando acerca de la rama, que es más navideña, que llevaban hasta la guitarra, ¿no? Ajá. Sí. Unas latitas por ahí. A diferencia del Halloween, que pues ahora nada más llevan la calabacita en ocasiones y es como dulce o travesura. Bueno, que aquí creo que fue como un mestizaje, ¿no? Ajá. O sea, aquí piden calaverita. Sí. Ay, no Halloween. Es que se extraña. Al final son sincretismos como en todas las religiones. Sí. Son católicos y a ver, reme las cartas. Sí. Pero está chida la tradición y sobre todo ya con el tema espiritual de dónde viene todo este asunto de esta fecha en específico, que se supone que es cuando ya hay una libertad de entre el inframundo y este mundo donde los espíritus vienen a merodear y andan cotorreando por ahí, se acercan y hacen apariciones medias extrañas. Justamente. Y por cierto, en esta fecha precisamente se da mucho que dicen, ¿no? Que las brujas y que todas estas cuestiones en donde se utiliza la magia, tanto para hacer el bien, para hacer el mal, es muy típico de Halloween. ¿Y por qué no nos comentan aquí los ustólogos también si ellos sí de verdad salen a pedir dulces o qué es lo que ustedes hacen, si los dejan, no los dejan, si dejan a sus hijos o no? Porque también nos gusta leerlos y saber qué es lo que ustedes hacen en estas fechas o a lo mejor y no hacen nada, ¿verdad? Claro. Y antes de empezar también, bueno, decirles que si ya están por aquí, por favor pasen ahí abajito al botoncito que dice suscribir, activen notificaciones y si escuchan esto en Spotify, por favor, de todo corazón les pedimos muchísimo que también nos sigan en Spotify para que nos ayuden a seguir llegando a más personas.
Yo quiero empezar con este especial de Halloween hablándoles de uno de los, digamos, de los entes o fantasmas más famosos y que a muchos chavorrucos de los 90, finales de los 80, pues nos daba mucho miedo cuando veamos una película llamada El Jinete Sin Cabeza. Uy, sí. ¿Cuántos vieron esa película y que de verdad les causó muchísimo miedo la escena donde se abre como el árbol y sale como este portal y el vato se pone como la calavera en la cabeza, en donde debería ir su cabeza? Muchas personas se traumaron por esto. No sé si ustedes recuerdan esta escena. Sí, a mí me encantaba ver esa película, pero sí me daba mucho miedo. Y decía yo, en ese momento cerraba los ojos. Es muy similar, digo, haciendo una comparación y aterrizándolo a un mismo punto, es como nuestro charro negro, ¿no? Exacto. Ándale. Que de pronto había esta mezcla también de historias. Yo recuerdo que con estos primos, que les mando un abrazo, los de Ciudad Mendoza, tenían muy arraigada la historia del charro negro. Y pues nos juntábamos como todos a contar estas historias. Y recuerdo que puntualmente en una Navidad estábamos ahí en casa de los abuelos y mi prima Caro iba saliendo. De esta casa de mis abuelos son de las que colindan prácticamente la puerta en la banqueta. Y mi prima, no me acuerdo si iba al Oxxo o a algún lugar. Entonces, ¿y qué vas a querer? En eso se voltea. Y cuando se voltea, viene entrando un charro negro a la casa. Y mi primo, donde por decir como güerilla, se puso blanca y le dice a mi tío, tío, me espantaste. Llegó vestido de charro negro. Ahora imagínate llegando a este pelado a las 12:30 de la madrugada ahí en la casa. Buenas, ¿cómo estás? No, hombre. Y volviendo al tema del Jinete Sin Cabezas, yo recuerdo que sí era como cuando estaban estas historias del charro negro, siempre me imaginaba esta parte como muy mexicanizado. Claro. De que estaría cool esa parte donde sale cantando mariachi. Bueno, técnicamente, digo, no es porque sea de México, ¿ah? Para mí el charro negro es 1000 veces mejor. Porque si hablamos en fuerza, el charro negro pues se supone que es una representación del diablo. O sea, técnicamente puedes pactar con él y es un espíritu que te puede ofrecer algo. O sea, yo lo veo como, más allá como un espíritu cualquiera, como un tipo vengador fantasma, porque se supone que tú lo invocas, llega y por ahí si haces algunas cosas puedes... bueno, se habla que si puedes domar a su caballo, él te puede cumplir pues un deseo. Pero el Jinete Sin Cabeza se supone, y esto escrito por una persona de nombre Washington Irving en el año de 1820, que se va a un pueblo que está cerca a Nueva York, exactamente a Sleepy Hollow, a escribir esta historia. La intención de crear la leyenda del Jinete Sin Cabeza es porque esta persona quería mezclar algunos cuentos irlandeses y alemanes, mezclado un poquito con el folclore de Estados Unidos. Y es como nace la historia de El Jinete Sin Cabeza, que se supone que era un soldado de la guerra de la independencia de aquel entonces en Estados Unidos, quien pierde su cabeza debido a una bala de cañón. Y la leyenda cuenta que este hombre pues anda recorriendo pues esta zona montañosa, esta zona donde hay muy pocas casas, porque realmente es un pueblo muy pequeño, y en estos lugares es donde se logra ver a este jinete montando un caballo imponente, su capita negra, pues simplemente lo ven apareciéndose. Lo interesante de esto es que se supone, como lo dije en un principio, es una historia que alguien salió de la cabeza de alguien, o sea, una persona que llegó, lo escribió, le pareció interesante mezclar un poco de cuentos del otro lado del mundo, mezclado con América, con Estados Unidos, y de pronto muchas personas mencionan que no es como tal solamente una leyenda, sino resulta que personas han visto a este fantasma, vamos a llamarlo así, que no suele ser agresivo. Por ahí les traigo pues un texto que nos manda el becario, precisamente uno de los tantos que llama mucho la atención fue en el año 1978, cuando un grupo de 12 personas, tanto el guía, algunos residentes que estaban en Nueva York, visitan este pueblo, porque en este pueblo es donde se supone que aparece. Andaban haciendo un tour, prácticamente visitando la parte de este pueblo, donde hay un puente, y les llama la atención que la condición del clima en ese momento se prestó perfectamente para que esto ocurriera, porque se habla de que acababa de haber una tormenta, hacía frío, había neblina en todo el territorio, y de pronto, tras un relámpago, entre la neblina ven que se acerca, primeramente se escucha el galopar de un caballo, pero se empieza a escuchar, y eso les llama la atención porque para este año ya se conocía esa leyenda.
Y después de un rato de que ellos están escuchando este galopar, entre la neblina ven a un jinete que se va acercando con su caballo. Y ven cómo simplemente aparece entre la neblina y les llama la atención porque es un jinete grande, un caballo también muy grande, trae su capa negra, pero peculiarmente este jinete no tenía cabeza, tenía la ausencia. Entonces solamente se lograban ver como 2 ojos rojos o 2 puntos rojos, pero no había una cabeza definida. Se dice que este jinete que va en ese momento caminando se acerca a este grupo de 12 personas y que estos, estos residentes se quedaron totalmente petrificados y este ser no los ataca, simplemente se acerca y ellos pueden verlo con claridad, pasa a su lado y se desvanece entre la misma neblina. Algunas personas, también incluyendo el guía y algunos residentes de Estados Unidos, de Nueva York, empezaron a tomar algunas fotos, pero acuérdense, estamos hablando de los años 1978. No había celulares con cámaras, sino tenían unas cámaras Polaroid o algunas cámaras todavía de rollo que no eran digitales. Empezaron a tomar fotografías, pero pues no lograron fotografiar nada. Todo se veía oscuro, todo se veía extraño. Y estos testimonios empezaron a causar mucho ruido en esta zona de Estados Unidos, porque no era una persona, eran 12. Eran pueblerinos de este lugar, eran residentes de Nueva York y aparte estaba el guía. Entonces los testimonios empiezan a hacerse, pues vamos a llamarle virales en aquel entonces, ¿no? En los periódicos, en los diarios, se empezó a correr de que el jinete sin cabeza no era una leyenda, realmente sí existe y sí se aparece. Para el siguiente año, algo que se me olvidó decir, esto ocurrió la noche de Halloween. Entonces, para el siguiente año, yo no sabía que había como una institución que se dedicaba a investigar los fenómenos paranormales en Estados Unidos. Entonces, esta institución llega y intentan recrear todo, la misma hora, las mismas personas, empiezan a poner por ahí estas grabadoras analógicas para hacer como un circuito cerrado, intentar ellos como replicar lo que había pasado un año antes para ver si podían fotografiar al famoso jinete sin cabeza. ¿Qué pasó? Después de unas horas de investigación, pues no apareció, pero lograron captar una psicofonía o estos audios donde solamente se escuchaba el galopar de un caballo. Y a muchas personas les llamó la atención porque hoy por hoy en este lugar se celebran bien padre la fecha de Halloween. Todas las casas, si no es que la gran mayoría, adornan, ponen por ahí sus calabazas. O sea, es algo muy bonito, pero lo interesante de este lugar es que realmente la gente piensa que ahí sí se aparece el jinete sin cabeza. Aunque no es un espíritu hostil que te pueda atacar, simplemente te impone, o sea, realmente te impone. Pasó una situación que una persona, una mujer, la vez que se le apareció a este grupo de los 12, dice que este ser se comunicó como telepáticamente con ella y que solamente le dio a entender eso, algo como de que se fuera, como que no tenía que estar ahí, con una voz bastante gutural, bastante cavernosa, como suelen pasar en estos fenómenos. Y pues bueno, mucha gente actualmente visita este lugar cada 31 de octubre, porque como lo dije, aparte de que se pone muy bonito, se pinta de muchos colores, muy halloweenescos, la leyenda, muchas personas piensan que no es solamente una creencia, sino realmente es un fenómeno que pasa y que se repite, que este soldado alemán pues anda buscando su cabeza, que en algún momento de la guerra lo pierde. Y se han registrado por ahí también otros momentos interesantes. Por ejemplo, en el año 1965, en este mismo lugar, un conductor salió de su casa, eran más o menos las 10 de la noche, iba pasando por este famoso puente y dice que a mitad del puente el vehículo se le apaga, no responde y entre la neblina simplemente ve pasar a un jinete. O sea, y el tipo pues dentro del vehículo totalmente petrificado, después de que pasa el jinete, enciende el vehículo y ahora sí, se logra ir. También hubo por ahí otro en el año 2005. Esto también fue en un tour nocturno en Halloween, donde un grupo de adolescentes, supuestamente grabaron un video que mostraba la figura borrosa moviéndose en el bosque de un jinete que no tenía cabeza y fue subido a YouTube en el año 2006. Pero con el tiempo descartaron esto porque se dieron cuenta de que esto era un montaje. ¿O qué era exactamente, Oscar? No, me parece que agarraron ahí un clipcito de aquel entonces de la película justamente
del jinete sin cabezas. Digo, en aquel entonces no teníamos el acceso a lo que tenemos hoy, de que puedes corroborar si eso es falso o es real. Pasó, no sé si se acuerdan, cuando recién salió esta película de Háblame, que se estrenó hace un par de años, estaban circulando unos videos donde supuestamente estaba una chica siendo poseída y se veía muy real porque la calidad con la grabación era de un celular. Y para poner en contexto a la audiencia y a ustedes, la chica está sentada, está sobre una silla y comienza a tener estos ataques como de convulsiones y se le ven los ojos muy, muy negros. Ese video comenzó a viralizarse en TikTok y todo el mundo pensaba, o mucha gente pensaba, que ese video era real y que una chica estaba siendo poseída en ese momento. Lo que en verdad era la escena de esta película de Háblame, que si no la han visto, la trama va de una mano que hacen como un juego, un contacto con el espíritu. Las personas tocan la mano y después de eso viene una aparición o tienes un encuentro con alguien, que viene este tema de la posesión demoníaca, etcétera, etcétera. Fue algo similar lo que pasó con ese clipcito que estás diciendo de que según era real, el jinete sin cabeza. Sí, se hizo viral en aquel entonces. Muchas personas creyeron que era real. Pero lo interesante es que en redes sociales como, bueno, antes Twitter, ahora X, muchas personas visitan este pueblo porque, bueno, en Halloween, porque se conoce que exactamente en esa fecha es cuando este jinete o es escuchan cómo va su caballo, o simplemente lo logran ver a mitad de la neblina, a mitad del puente, o simplemente por esa zona. Y mucha gente desde entonces visita este lugar, es muy famoso por eso, pero entre estos visitantes hay gente que les gusta mucho el tema paranormal y perfectamente podría ser yo. Va en la madrugada, se queda ahí, prende una cámara y logran escuchar esto. Entonces ahí en esta red social, en Twitter, pues subían ellos estas evidencias y se abrían estos hilos de qué es, si será un caballo real, será el famoso jinete sin cabeza. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué harían ustedes si se encuentran, por ejemplo, a este conductor que logró ver la silueta, o no sé cómo fue la manifestación por ahí? ¿Cuál sería la reacción? Que de pronto escucha el galopeo y le das chance, vas en tu carro, en tu moto, y le das chance a una persona que supuestamente va en un caballo y te das cuenta que esa persona pues no tiene la chompa. Bueno, técnicamente no le dio chance, se le apagó el carro. Lo obligó. Que es 1000 veces peor, porque te paras porque te paras. No pudo haber atropellado, bro. Exactamente. Y pero, pues ya, ¿lo vio? Sí, pero sí ha de ser difícil, creo, para los que van tranquilamente manejando hacia su casa o al destino a donde vayan y de repente, oye, ¿sabes qué? Dejó de funcionar esto. Más que el miedo a lo paranormal, pues dices, oye, no vaya a salir alguien aquí, quieran asaltarme o algo, ¿no? Y de repente estar con este pensamiento y voltear y ver algo paranormal, dices, oye, qué fuerte, ¿no? Qué intenso vivir este momento. Claro. Hay una escena de la última película que salió de Stephen King, la de No Monkey No, del sí. mono, que digo, se las voy a spoilear. No es spoiler. Pero hay una escena donde justamente uno de los protagonistas va ahí en su auto y se detiene. Hay un show ahí, muy bélico, y se detiene y justamente pasa una persona cabalgando que se supone que es la muerte. Y este vato le da el paso ahí. No manches. Gracias, señor. Qué amable. Sí, muy amable. Por ti vengo después. Pero no sé, yo no cómo reaccionaría al ver esto. Aquí nos han pasado muchas cosas. Sí. Y la mayoría de las veces... ¿Te ríes? O me río, como es mi manera de canalizar. La última vez estábamos grabando los clipsitos, ¿no? De los inicios, que se escuchó la claqueta, ¿no? Ajá. Sí. No, un aplauso. Ajá, y no había Escuchó nadie. él. Ajá. Sí. Me acuerdo que te pusiste nervioso, te pusiste rojo y se te puso la piel chinita. Es que primero como que me sorprendo, pero empiezas a pensar qué fue. Para contexto de la gente, estábamos nosotros tres, nuestro productor, estábamos grabando clips. Nosotros antes de empezar una grabación, hacemos esto, porque es como el sonido de donde empieza la grabación. Entonces, todos los que estábamos en el estudio, estábamos acá. Hasta atrás está el estudio de Extra Normal. Entonces, el productor aplaude, hace esto, nosotros bien normales, y en el estudio de Extra se escucha el... Pero como que se nos fue el rollo. Hasta que no me acuerdo quién fue que dijo... Pepe. Mi hermano, oye, ¿escuchaste? Y todos así como... Sí, es cierto. Pero fue gracioso porque comenzamos a contar. 1, 2... ¿Quién está ahí atrás? No hay nadie. No hay nadie. Entonces sí fue bien. Ojalá y les pase a ustedes que nos están viendo previo a Halloween, porque se pone interesante antes del 31 de diciembre, iba a decir, el 31 de octubre,
que nos sucedan este tipo de cosas y que nos las cuenten ahí en los comentarios. Así es. Cuéntenos para que podamos leer qué es lo que ustedes vivieron en este capítulo. Yo les voy a platicar a todos ustedes y a ustedes, queridos amigos, también acerca de otro de estos casos que sucedió en esta fecha maravillosa, 31 de octubre, pero nos vamos a ir hasta el año 1920. Y les voy a hablar precisamente de uno de los personajes también que son muy, muy conocidos en estas leyendas, historias y que muchas personas también conocen hasta el día de hoy. Es acerca de la Dama de Blanco. Pero nos vamos a ir hasta el castillo de Bran, que está ubicado en Transilvania, Rumania, y que es bastante popular y conocido por las personas ya que se le asocia mucho con la leyenda de Drácula. Entonces, por esto es que este castillo es bastante conocido y muy popular entre las personas que son amantes del terror. Y el caso más emblemático de la Dama de Blanco sucedió, como les dije, el 31 de octubre de 1920, cuando unos visitantes, así como también en el caso anterior que hay turistas y personas que van a visitar este lugar, pues llegaron ahí y tanto ellos como personal de este castillo, porque déjenme les digo que aquí en este castillo había gente viviendo, estaba viviendo en ese momento la reina María de Rumania, con su familia real y obviamente con muchas personas que trabajaban para ellos, ¿no? Entonces había gente dentro de este castillo. Y cuando llegan estos turistas, estas personas que van a visitar este lugar, pues de repente empiezan a ver una figura espectral llorando en la torre principal de este lugar, ¿no? Y empiezan todos como que, oye, no, que acabo de ver esto. Y a partir de este momento, los avistamientos de esta figura en específico se han repetido constantemente. Y justo esa noche, el 31 de octubre, era una noche fría, una noche despejada y con luna llena. Que por cierto, como sabemos, esta luna llena es bastante característica de las noches bastante macabras, ¿no? Y turbias. Y supuestamente el folclore transilvano, todo esto que yo les acabo de decir de la luna llena, de la noche despejada y todo esto es... pues son símbolos de que van a suceder cosas paranormales o que esto intensifica la actividad espiritual en estos lugares, ¿no? Entonces ya todos ahí saben que si hay luna llena, que si está la noche así medio rarita y fría, pues va a pasar algo, ¿no? Y fue entonces que estos testigos escucharon estos sollozos. Primero fue eso, escucharon los sollozos y dijeron, oye, ¿qué está pasando? Entonces fue que entre todos decidieron investigar y cuando empiezan esta investigación, alcanzan a ver a lo lejos una figura de una mujer joven que portaba un vestido blanco y largo. Ya saben, ¿no? Esta típica mujer que está llorando y que no sabes qué le pasa, pero además de esto, esta figura estaba flotando a unos centímetros del suelo. O sea, no nada más era escucharla llorar o verla que estaba ahí al fondo, sino que también parecía que no tenía pies. Estaba flotando justo en una escalera de caracol que estaba ahí en este lugar. Esta figura parecía que se estaba moviendo hacia una ventana en esta torre principal y justo ahí se detuvo, miró hacia afuera y después se desvaneció. O sea, ya la dejaron de ver, no supieron qué onda, pero algunos de estos testigos que estaban en ese momento afirmaron que los ojos de esta mujer a la que estaban viendo eran huecos y además de esto eran brillantes. Mientras que algunos otros de estas personas que estaban ahí dijeron que sentían un aura en esta mujer de tristeza, que era una mujer que estaba muy, muy triste, ¿no? Y ellos podían notar esta situación. Un guardia también contó que él había intentado acercarse hacia donde estaba esta mujer o esta figura que ellos vieron, pero enseguida empezó a tener mucho, mucho frío y además de esto le dio un dolor en el pecho. Y eso fue lo que dijo, oye, no, ya me voy para acá, entonces ya retrocedió, porque pues empezó a sentirse mal, ¿no? Y dijo, no hubo mensajes claros de esta entidad hacia ellos ni nada, pero los rumores locales vinculan a esta figura con la Dama de Blanco y supuestamente era una joven noble que estaba casada con algún líder de guerra de esos tiempos y que fue desvivida dentro del castillo, pues por una supuesta traición política, ¿no? Que hubo ahí entre estas personas, ya saben, de la nobleza. Y otra de las teorías sugiere que en realidad no era una noble, sino que era una mujer que trabajaba aseando este lugar, una sirvienta, y que había sido víctima de abuso por parte de las personas que eran sus superiores
y que esta muerte había sido encubierta y ahí había quedado todo, ¿no? Y como en esos tiempos la reina María le fascinaban todos estos temas paranormales, pues dijo, dejen esto ahí, no se va a hacer nada, que se quede así, ¿no? Y fue así que surgen estas pues historias alrededor de la Dama de Blanco, en donde según era la mujer noble o también algunos otros que era esta sirvienta. Pero además de esto, en este lugar no dejaron de ocurrir cosas, porque como bien les dije, les hablé de 1920. Pero apenas en el año 2019, apenas ayer, no tiene mucho, sucedieron también algunas situaciones en este lugar. Entre las 10 de la noche y las 2 de la mañana, en varios lugares dentro de este castillo ocurrieron situaciones paranormales que pues quedaron como evidencia, ¿no? Se supone que un grupo de investigadores durante una sesión nocturna, instalaron cámaras, grabadoras de voz y medidores de campos electromagnéticos, porque ellos iban a eso, ¿no? Ellos querían ver si encontraban algo paranormal, si sucedían cosas extrañas, ¿no? Y a las 11:15 de la noche, una de estas cámaras que ellos dejaron grabando capturó orbes. Que pues muchos dicen, ¿no? Bueno, tal vez orbes fueron unos bichitos o polvo o algo, pero quedaron descartados por el análisis que hicieron algunas de las personas investigadoras. Y además de esto, una de las grabadoras que dejaron ahí registró una voz femenina susurrando frases en romano antiguo y se tradujeron como ayúdenme y ¿dónde estás? Los lingüistas confirmaron que este dialecto era consistente en el siglo XV, o sea que sí tenía que ver o estaba relacionado con lo que ya les acabo de platicar anteriormente. Y uno de los turistas que estaban por ahí afirmó haber visto una figura blanca en el patio interior de este lugar. La describió como una mujer con cabello largo, con un vestido grande y además un vestido blanco que desapareció cuando él intentó fotografiarla, ¿no? Entonces como que va coincidiendo mucho con lo que ya les había yo platicado, que les había sucedido a los otros turistas o personas que visitaron este lugar. Y también en este mismo espacio, pues la temperatura bajaba hasta 8 grados así de repente, ¿no? Empezaba a hacer un frío canijo y esto lo registraron los medidores de campo electromagnéticos, ¿no? Entonces todo lo que ellos dejaron sirvió para que quedaran evidencias de que en realidad en este lugar siguen ocurriendo cosas bastante extrañas y relacionadas a lo paranormal. Sí, pero nuestra Llorona es mejor que esa. En todos lados siempre hay una mujer de blanco, ¿no? Lamentándose. Sí, un lamento. Una mujer que está llorando literalmente. Pero está chido porque se mezcla, ¿no? Con el tema de Don Drácula, que hace una mujer ahí lamentándose. Sí, imagínate. Creo que eso es lo que lo hace un poquito más... Sí, creo que todos hemos visto o escuchado acerca de una leyenda que tiene que ver con una mujer que tal vez perdió sus hijos, fue lastimada, fue torturada. Y creo que depende también mucho del folclore o del lugar donde nos estés viendo, que nos dejen también ahí. A ver, aquí de este lado existe esta mujer que se llama de esta manera, porque me imagino que debe de tener otro nombre, no sé, en Argentina, Colombia. Sí. Nosotros tenemos a nuestra Llorona. Bueno, que se supone que la Llorona abarca gran parte de Latinoamérica. También la Matlacigua, la Ciguanaba, que son como estas variantes de mujeres fantasmas o entes que cambian su apariencia y en su mayoría atraen hombres. Sí, sí. Siempre esa parte donde... ¿qué tienes? ¿Por qué estás tan solita, señora? No, el tema de... No me acuerdo dónde escuchamos o dónde platicamos acerca de una historia también parecida de una mujer que también había perdido a sus hijos. Y es como el copy-paste o es la versión de este lugar que les estoy fallando, donde justamente una persona había perdido a unos niños por un tema de... Ella los desvivió, los sacrificó en un tema de brujería y después la misma aldea los terminó desviviendo a la mujer por haber actuado de esa manera en contra de los bebés. No sé si habían escuchado eso. Si no, es la primera vez aquí. No, pero no me lo estoy inventando, de verdad sí lo escuché. Me sonó a Créeme. un caso de lo que la gente cuenta. Me sonó a Bathsheba. Créeme, lo vi en TikTok. Oigan, hablando de brujas y de gente que llora por cosas, imagínense hacer un trato con una persona. Imagínate que vas a comprar un terreno y que le juegas chueco a la persona y resulta que esa persona a la que le jugaste chueco es una bruja. Ay, papá. A ver. ¿Dónde te metiste? Va a haber cosas muy feas en este caso.
Ustedes han escuchado hablar acerca de la bruja de Bell, no de Blair, de Bell, como Drake Bell. No. Sí, he escuchado en TikTok, dijeras tú, pero a ver, platícame. No, pues cuéntanos tú. No, es que estaba buscando por ahí historias que tengan que ver con Halloween, halloweenescas, dijera acá la viejona. Esta historia, justamente como los menciono, y tiene que ver con la familia Bell. Es una familia que así se apellida. Resulta que allá en un lejano 1800 y fracción 1804 aproximadamente, existía un padre de familia llamado John Bell, que estaba casado con nada más y nada menos que Lucy Williams. Y también los datos van variando porque esto es una leyenda. Se supone que en aquel Estados Unidos antiguo, ellos vivían en Carolina del Norte y por alguna razón se terminan mudando a un lugar que se llama Red River, que pues hoy es cerca de donde se conoce como Tennessee. En aquel entonces se cambian, dijera mi tía, porque este señor John era agricultor y necesitaba expandir sus terrenos. Pero John no viajaba solo. Tenía muchos hijos. En algunos datos se menciona que eran 9, en otros que eran 6. Y aparte viajaba con otra familia, que en aquel entonces también eran otros tiempos. Era una persona que había adquirido a través de un intercambio monetario. O sea, hace un esclavo. Ok, sí. Y la familia del esclavo andaba con los Bell. Llegan a este lugar a Tennessee. Y ahí es donde comienzan a comprar sus terrenos, comienzan a llevarse con las personas. Se ve que John es un agradable muchacho. Se da cuenta que en ese sitio hay un matrimonio y aquí también los datos van variando. En una parte la leyenda se menciona que Kate Betts, que es la bruja, era una mujer solitaria y como en aquel entonces estaba mal visto ser una mujer sola con feria, pues se le decía que era bruja. Aparte la señora tenía problemas con la bebida y mucha gente en el pueblo la evitaba. Eso es una versión. La otra versión se menciona que Kate estaba casada con Frederick y que este señor pues también tenía algunas propiedades, que es donde se acerca John a hacer un trato con ellos. Le compra por ahí unas tierras y les quiere jugar chueco. De pronto el deal no sale, el negocio no sale y John se hace como que el que la Virgen le habla y es cuando comienza a tener problemas con esta familia. Alguien en este lugar, en Red Rivers, les dice cuidado con estos porque son peligrosos. Aparte de que son asociales, se dice que tienen vínculos con lo malo, con la magia negra. Y pues John es, no creo, será el sereno, pero pues muchos en el pueblo decían que efectivamente estas personas eran brujos, sobre todo ella. Y hay una parte de la leyenda que me gusta porque se supone que anda John con su hijo, con esta persona que adquirió a través de una transacción monetaria, o sea, él es esclavo, y andan cazando, andan por ahí, andan caminando por los bosques y ven claramente cómo un animal se mete entre la hierba, entre la maleza y se van atrás de él. Se menciona que esta criatura parecía un lobo. Iban caminando, van los tres, va John, su hijo y la otra persona, o sea, el esclavo, y ven a esta figura echada en un claro, o sea, salen a un lugar donde ya no está el monte crecido y está esta criatura echada como si fuera un canino grande. Entonces John, con su arma, con su escopeta, esto está así bien Bugs Bunny, carga y le avienta un disparo. Y hace cuenta que se van así, los pájaros que andaban por ahí salen volando, pues es una detonación. Pero el animal ese que estaba echado, pues ni se inmuta, es como que chido. Vuelven a cargar la escopeta. Pero recordemos que eran 1800. No es como que le pones las balas y cargas enseguida. Viene el proceso de que metes la pólvora, empiezas a preparar todo. Pasa todo ese proceso, vuelve a hacer el tiro y este animal pues como que se levanta. ¿Qué está pasando? Ojo, aquí le apuntaron directamente y la primera bala no le hizo nada. Wow. En la segunda y es cuando se despierta como que,
Dicen que cuando... Me picó mosquito. Ajá, ¿y esto qué, bro? Haz de cuenta Toretto cuando le dice acá, así, no le pasó nada. Entonces se levanta este animal y lo que les sorprende a ellos es que tiene efectivamente un cuerpo de lobo muy grande, parecía un oso, pero su rostro era como de conejo. O sea, no tenía nada que ver una cosa con la otra. Se van de ahí corriendo y a partir de ese momento comienzan a haber avistamientos o manifestaciones en la casa de la familia Bell. Se menciona que este caso es de los primeros en Estados Unidos de eventos poltergeist. Ok. Cuando ellos llegan a la casa, comienzan primero a escuchar ruidos, empiezan a escuchar pasos, comienzan a escuchar, pues hay ciertas cosas que no eran común en la casa. Incluso Betsy, que era la niña más pequeña, es la que le empieza a padecer más porque ella menciona que incluso le dan bofetadas, le pegan, la jalan, la rasguñan. Y dentro de la casa comienzan a escuchar una voz femenina. Aquí también hay unas variantes dentro de la leyenda porque se menciona que alguien de la iglesia llega a presenciar esto y pregunta quién es. Y la voz que salía de la casa, que salía de todos lados, era la voz de Kate. Aquí varía un poco la historia porque en ese entonces la supuesta bruja todavía estaba viva. No tendría sentido que fuera el espíritu de esta mujer, a menos que mandara algo como, ahí está mi presencia, los voy a seguir atormentando. Esto comienza a escalar, se pone más brusco porque el esclavo también la escucha ahí en el granero y a él lo ataca el espíritu. Incluso tiene por ahí su piel está lastimada o lo hieren para los que están en Spotify. Y el que sale teniendo la peor parte es un perrito de la familia. Al perro, este espíritu lo termina desviviendo. No manches. Al perro lo terminan matando. Todo esto se suscita por la tranza que hizo John Bell con la familia de Kate. Entonces las manifestaciones se ponen muy muy fuertes. Incluso se menciona en la historia o en la leyenda que la voz profetizó cómo iba a ser la muerte de John Bell. Y así como lo profetizó, así murió. Ok. Murió envenenado. Y esto lo menciona la bruja. Se supone que el espíritu de la bruja que andaba merodeando por ahí hizo que John Bell se tomara veneno y se desviviera. Todo por la tranza que le hizo de los terrenos. Fue así, te voy a dar tanto, se hizo como que no le iba a dar nada. Sí. Y al final esta manifestación terminó con la vida de John Bell y ahuyentó a la familia. Se tuvieron que mudar para que los eventos paranormales dejaran de suceder. Esta historia es mucho más larga, es a grandes rasgos lo que sucedió en aquel 1800 allá en Estados Unidos y se me hace bastante interesante. Qué fuerte, ¿no? Sí, qué intenso. Imagínate. Bueno, también qué buena bruja, ¿no? Claro, seamos buenas personas. Ya ves, o sea, si no le hubieran debido nada, Claro. nada de eso hubiera pasado. Exacto. No se porten mal. No sean deudores, paguen cuando les presten. Así es. Págame lo que me debes, desgraciado. Oigan, yo les quiero platicar de un hecho. Ya vamos a cambiar un poquito el giro a este episodio. Hablamos ahorita de entidades espirituales, fantasmas, entes extraños. Hasta nahualismo casi, bro. Sí, claro. Pero, ¿qué puede dar más miedo que cualquiera de estos espíritus? Pues algo real, una persona, yo creo. Sí. Un ser humano. Yo les quiero platicar el caso de Lisa Ann French, que ocurre en Estados Unidos en el año 1973. Lisa, una niña de 9 años que salió a pedir dulces, pues prácticamente en su vecindario, en el vecindario de Norfolk, Lucac, en un pueblo de más o menos 5,000 habitantes. Imagínense, un pueblo muy pequeño, un pueblo donde los niños podían salir a pedir dulces sin temer que algo malo sucediera por la misma seguridad, porque todos en el pueblo se conocían, o la mayoría, y pues tenían esta libertad, ¿no? Este privilegio de que no pasaban cosas extrañas. La niña, vestida con un disfraz de brujita, con su sombrerito de puntitas, su vestidito negro, y pues con un recipiente para recabar los dulces, iba solita pidiendo dulces de casa en casa, de casa en casa, hasta cuando más o menos eran cerca de las 8 de la noche, esta niña llegó a la puerta de una persona de nombre Gerald Miles Turner Jr.,
una persona de 24 años, descrito como un hombre bastante reservado, bastante tranquilo, una persona que no era problemática o algo por el estilo, y que trabajaba como mecánico. Esta persona estaba en su casa, la niña toca la puerta y pues bueno, se dice que en ese momento este tipo atrae a Lisa hacia el interior de su casa, ahí con falsas promesas de darle más dulces o incluso mencionándole que le iba a dar un regalo especial. Y una vez que la niña estaba dentro de su casa, este tipo cierra la puerta y empieza a ir secretamente a la pequeña Lisa de 9 años. Una vez que él terminó de hacer todo esto, este tipo, temiendo todavía de que la niña lo delate y todo esto, toma la decisión de mandarla al otro mundo, pues estrangulándola. Al finalizar de hacer todo esto, y ya pues, esto fue en Halloween, obviamente. Después de a lo mejor pensar todo lo que ya venía encima, este tipo envuelve a la pequeña en una sábana, lo sube a su vehículo y decide ir rumbo desconocido. Se dice que llegando más o menos a un rancho que estaba abandonado, se baja cerca de unos graneros, camina con la niña en brazos envuelta en la sábana, y donde ya había un montón como de hierba alta y por ahí algunas cosas apiladas, este tipo deja a la niña y encima le echa más cosas para que nadie sepa. Este tipo se va a su casa y bueno, continúa con su vida. Obviamente la pequeña Lisa esa noche pues no llegó a su casa, y más o menos sus padres, dando las 10 de la noche, dieron el aviso a la policía de la desaparición de su hija. Y en ese momento pues la policía empezó a buscar, pero la verdad es que no había pues pistas, no habían situaciones que ellos pudieran decir es por acá, es por allá, y sobre todo porque era un pueblo donde, vuelvo a repetir, no pasaban ese tipo de cosas. Y no es hasta 14 días después, exactamente el 14 de noviembre, que un granjero descubrió esta escena. Él llegó a su granero a tratar de trabajar, a limpiar, y le llama la atención principalmente un olor bastante desagradable, un olor fétido, y caminando entre la hierba alta y llegando donde había un montón de cosas apiladas, encuentra el cuerpo en descomposición de Lisa, pues ahí en su propiedad. Tras notar todo esto, da aviso a las autoridades, llegan por el cuerpo de la niña. Una vez que se lo llevan, empiezan los estudios, ahora sí que la investigación, y después de la autopsia se confirma la causa de la muerte de la pequeña, que fue pues un tipo de estrangulación. Evidentemente había muestras de abuso sexual y también tenía estas marcas muy fuertes, pues que estaban muy marcadas en su cuello. Imagínate qué tan fuerte este tipo ejerció fuerza con una pequeña niña que tenía todavía las marcas visibles, y sobre todo de que daba señas de que esto había sido una persona mucho más grande, con una fuerza brutalmente mayor. Entonces es donde empiezan estas personas, la autoridad, los policías, a buscar de dónde o quién fue la persona que hizo eso. Las investigaciones principales e iniciales se centraron en personas desconocidas, como que empezaron a agarrar a personas que lucían sospechosos, sospechosas, pero pronto las sospechas fueron encaminándose hacia Turner, y fue cuando algunos vecinos reportaron haber visto a esta niña la noche de Halloween caminando y hablando con esta persona, y por ahí pues se fueron metiendo estos testimonios. Esta persona, incluso hubo una persona más que decía que había visto el auto de este señor, que andaba pues circulando de una manera bastante errática, me imagino que con los nervios, no sabiendo para dónde dirigirse. Entonces es cuando lo detienen. Él pues inicialmente negó todo, dijo que ni siquiera conocía a la niña, cuando la niña era prácticamente su vecina. Él decía que no sabía nada, que él no había sido, incluso fingió haber tenido un tema mental de que no, pues estoy enfermito, ¿no? O sea, algo por el estilo. Y pues no fue hasta después de un fuerte interrogatorio que esta persona confesó todo el crimen, y pues dijo todo lo que yo ya comenté de una manera muy fría, de una manera muy despiadada y sobre todo sin remordimiento. Y es que las autoridades tomaron la información completa en esta carpeta de investigación, documentaron todo. Gerald Turner fue arrestado y acusado, obviamente, de asesinato en primer grado, agresión sexual y secuestro.
Su juicio se llevó en el año 1974 y obviamente atrajo bastante atención mediática. O sea, y es que quiero que entiendan, es un pueblo de 5,000 personas donde todos eran conocidos, donde no era común que ese tipo de cosas ocurrieran y los niños tenían la libertad de salir a pedir Halloween sin problemas en su vecindario y no ocurría nada. Entonces, obviamente, esto puso en alerta a todo el pueblo, a todos los padres. La fiscalía presentó las pruebas forenses, los testimonios, y es aquí donde esa persona, pues sí, se quiso hacer como el enfermito, porque aquí menciona la investigación que intentó alegar inestabilidad mental, pero los exámenes psiquiátricos, pues obviamente desmintieron todo eso. Se dieron cuenta que el tipo realmente estaba mintiendo. Y bueno, él fue sentenciado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional tras 25 años de sentencia. Esto marcó un antes y un después en este lugar, porque a partir de ese momento, obviamente, los padres prestaron más atención a sus hijos, que ya no salieran solos a pedir dulces, a estar más pendiente de ellos. El caso de Lisa obviamente devastó a toda su familia y sus padres, Robert y Barbara French, se convirtieron en activistas por la seguridad infantil. Ellos se dedicaron prácticamente a cuidar y abogar por estas leyes que protejan más a los niños contra este tipo de depredadores sexuales. Y pues bueno, el crimen alimentó el creciente temor de todo el lugar y gran parte de Estados Unidos con la fecha del 31 de octubre. Porque como lo hablé hace un tiempo, la fecha perfecta para que este tipo de basuras humanas puedan actuar, porque los niños andan por toda la calle, algunos sin supervisión adulta, y estas personas excusándose, o mejor dicho, protegiéndose, cubriendo su cuerpo, cubriendo su rostro con máscaras, con maquillaje, pueden aprovechar para hacer este tipo de barbaridades. Entonces, no sé ustedes qué opinan. No manches, es que sí está bien cabrón, da coraje, porque al final es un momento donde los niños tienen la libertad de andar con sus amiguitos del barrio. Digo, es una práctica que se ha ido perdiendo, vamos evolucionando o involucionando, dijeron por ahí. Sí. Antes andábamos en la calle, ¿no? Salíamos a jugar fútbol, los FIFAs que ahora somos. Y las niñas, yo recuerdo que mi hermana en algún momento ahí en la calle salía a jugar con la cuerda, brincaban y hacían estos juegos. Y no había tanta bronca, de hecho había mucha libertad y creo que nos sentíamos protegidos por las personas adultas en aquel entonces. Pero esto que tú mencionas no es algo de Estados Unidos, también sucede aquí, sucede en otros lugares. Y como lo dices, siempre hay una persona, un desviado que llega a aprovechar esta parte donde son niños, andan jugando, están haciendo o son parte de una tradición, no sé, andan pidiendo dulces y llegan estos inadaptados que como este pelmazo que se justifica según que tenía problemas mentales. Exacto. Estoy enfermito, por eso a la niña. Sí da un montón de coraje y creo que ese tipo de eventos son los que terminan acorralando a la sociedad. Digo, ahorita estamos emergidos en el tema de los dispositivos móviles y estas circunstancias, pero ese tipo de casos también van haciendo que los papás también vayan siendo más precavidos, incluso de que ya no les dan permiso a los niños que anden en la calle. Sí. Porque ya no sabes, hasta en la propia familia hay tipos como estos y no sabes el día de mañana qué le puede pasar a tu pequeño. Yo me acuerdo mucho que, así como dices antes, ¿no? Te dejaban ir hasta la tienda. A mí me decían, oye, vete a comprar aquí las tortillas, ¿no? En la esquinita. Sí. Y ya sabían que el señor o la señora de la tienda se iban a estar asomando para que yo llegara bien ahí a comprar. Y como dice Oscar, entre adultos confiaban, ¿no? De que, no, pues doña Juanita te va a ver y yo te veo de acá. Y ahora yo ni por favor dejo que mis hijas vayan a la tienda, ¿eh? No, claro. Voy contigo o nada más voy yo y yo compro y te quedas aquí porque qué fuerte y más con todas estas cosas que han sucedido. Me acordé de Greta cuando la mandas por las tortillas. Hay una foto por ahí de Greta así como, ya me voy, mamá. No estoy de acuerdo con tus reglas en esta casa. Es que se ve bien chistoso. No, pero cuiden mucho a sus pequeños, por favor. Siempre se los repetimos. Yo les voy a platicar también acerca de uno de estos casos muy tristes que ocurrió también el día 31 de octubre, pero ahora del año 1957 y es conocido como el Trick or Treat Murder. Es uno de los casos más emblemáticos que ocurrieron ahí en Estados Unidos acerca de la historia criminal, pues ahí en este lugar. Fue en Sun Valley, un suburbio de Los Ángeles, California, y vamos a conocer primero a la persona que pues es
la protagonista, lamentablemente, de este caso. Él es Peter Fabiano, de 35 años en ese tiempo, y es un señor que anteriormente estuvo en la Marina de Estados Unidos, ya era un veterano, y durante la Segunda Mundial él estuvo ahí participando, ¿no? Entonces, después de este servicio, él decidió mudarse a Los Ángeles ya para llevar una vida tranquila, estar haciendo su vida de una manera distinta. Y ahí en este lugar conoció a la que sería su esposa, Betty Solomon, quien era una mujer bastante agradable, muy trabajadora, pero que ya venía de un matrimonio anterior. Había estado casada, era divorciada y tenía 2 hijos de ella con el que era su esposo anteriormente, ¿no? Pero aún así dijo Peter, pues te quiero, me gustas y vámonos, ¿no? Hicieron su familia, se fueron a vivir ellos juntos y tenían, ya saben, un matrimonio con altas y bajas entre pleitos y todo esto, y ambos muy trabajadores. Entonces decidieron en 1954 casarse, y además de esto abrieron 2 salones de belleza porque se dice que Peter era muy bueno en todo esto de la belleza, ¿no? De embellecer a mujeres, etcétera, etcétera. Entonces toman la decisión de abrir estos salones, que por cierto fueron muy exitosos ahí en este lugar, en el Valle de San Fernando. Entonces las personas describían a Peter como una persona agradable, aunque algo ambiciosa. Y tenía un pasado menor. Había tenido una condena por apuestas ilegales en los años 40, pero nada más, o sea, nada grave, no había nada que fuera tan extremo. Su matrimonio con Betty, como les comenté, pues era entre altas y bajas, como todos, pero un poco turbulento porque de repente se separaban, se peleaban tanto que decían, no, ya no quiero estar contigo, vete. Ya andaban mal. Andaban mal. Y se iba un ratito y después regresaban, ¿no? Entonces era muy común entre ellos hacer esto, que se dejaban un rato y luego regresaban. Entonces, la noche del 31 de octubre de 1957, y como ya hemos platicado, es una noche en donde los niños aprovechan a disfrazarse, a salir a pedir con los vecinos o con los mismos familiares sus dulces, ¿no? Divertirse un ratito para ellos. Y así era, la familia de ellos, pues sí, eran de las familias que salían, les daban dulces a los pequeños y disfrutaban este momento. Pero pasó el tiempo, a partir de las 9 más o menos ya empezaron a dejar de pasar los niños a tocar la puerta o el timbre, porque pues ya era bastante noche, ¿no? Empezaban un poco temprano y a esa hora ya era como que, pues ya un rezagado a lo mejor va a venir a pedir algún dulce. Pero alrededor de las 11 de la noche, Peter y Betty decidieron irse a acostar. Y dijeron, yo creo que ya ahorita ya no va a pasar nadie, vamos a dormirnos. Y todos fueron a sus recámaras ya para poder descansar. Y a esa hora, el timbre sonó insistentemente. Algo muy raro para ellos porque dijeron, creo que pues tal vez alguno que venga con su papá viene por dulces. No creo, ya es muy, muy noche. Entonces en ese momento Peter asumió que tenía que bajar él nada más, ¿no? Dijo, ya que no baje mi esposa, que no bajen los niños, voy yo, agarro el bol de dulces y yo les llevo, ¿no? Yo les entrego. Entonces bajó las escaleras con pijama, como les dije, ya estaba durmiendo, y agarró el tazón, se dirigió a la puerta, y es en ese momento que sucedió lo terrible. Cuando él abre la puerta de su casa, se encuentra con una figura disfrazada, efectivamente. Tenía jeans azules, tenía una chamarra y una máscara, pero que nada más cubría la parte de los ojos. Además de esto, tenía guantes rojos, sombrero y tenía en sus manos una bolsa de papel. ¿Y qué era lo que había en la bolsa de papel? Pues nada más y nada menos que un arma. Con esta arma dispara a este hombre y justo en ese momento Peter cae al suelo ahí en la entrada de su casa y queda desvivido por este tipo de superhéroe que estaba en la puerta de su casa. Cuando escuchan el estruendo ahí dentro de su casa, su familia, su esposa, las hijas de su esposa, pues corren, ¿no? A ver qué pasó, qué es lo que está sucediendo, vamos a ver. Y llegan a checar y en ese momento ya Peter estaba sin vida, lamentablemente, en la entrada de su casa, porque esta persona intrusa había disparado hacia la persona de Peter, ¿no? Pensaban que era algún asalto, algún robo a la casa, pero no se llevaron nada. Simplemente fueron, dispararon a Peter y salieron en un carro. Era esta persona más una más y no se sabía qué era lo que había pasado.
él se dice que intentó retroceder como que para ver qué está pasando, por qué me están haciendo esto, pero ya no se pudo hacer absolutamente nada, a pesar de que lo llevaron al hospital para tratar de salvarlo. Él perdió la vida en este lugar. Y pues la policía de Los Ángeles inicialmente, como les dije, habían pensado que era un asalto o que querían robarse algo de la casa, pero por todo lo que ya les comenté, no era posible que esto hubiera sido un asalto, porque realmente no tenían la intención de llevarse nada. Entonces, pues empezaron a investigar y a entrevistar a personas para ver qué era lo que sucedía, si Peter o Betty tenían algún enemigo, y no podían asimilar que ellos tuvieran enemigos. Decían, no puedo creer que alguien haya querido hacernos daño, no sé qué es lo que pasó. Hasta que en un momento clave, Betty dijo, ok, no tenemos enemigos a menos que esta persona nos haya querido hacer algo. Y es ahí donde se menciona a alguien más, una mujer llamada Joan Rabel, que era una ex empleada del salón en donde ellos, pues el salón que ellos tenían. Y ella había trabajado ahí con ellos y era amiga cercana de Betty y también de Peter, aunque era mucho más allegada a Betty, ¿no? Y también un punto clave dentro de esto es que Joan había vivido con Betty en una de estas veces que Betty y Peter se separaron. Entonces Peter se va o Betty se va y dice, no, pues somos amigas, voy a vivir contigo, me quedo aquí, dormimos juntas. Aunque en estos tiempos este tipo de amistad era visto de mala manera, porque decían que realmente no eran amigas, sino eran amantes, ¿no? Era como mi tío que siempre nos presenta a su ahijado nuevo en Navidad. Saludos. Su roomie. Sí, su roomie de toda la vida. Exactamente. Entonces, estos eran los rumores en esos tiempos entre Joan y Betty, que realmente no eran amigas, sino que eran como que algo más, ¿no? ¿Y quién era Joan Rabel? Ella era una fotógrafa y escritora aventurera, que también había estado casada, pero había decidido divorciarse. Ella ya dijo, no, pues yo no estoy hecha para el matrimonio, ¿no? Llegó a Los Ángeles buscando trabajo y fue ahí que encontró los salones de Betty y de Peter y dijo, pues si hay trabajo, quiero entrar aquí para mantenerme económicamente, ¿no? Y así fue. Se volvió íntima de Betty, se llevaron muy bien, también se llevaba bien con Peter, entonces tenían la confianza con esta mujer, ¿no? De que va y viene y todo esto, hasta que sucedió esta cuestión de que cuando se separó de Peter, ella se fue a vivir con Betty. Entonces la gente y la sociedad en ese momento veía esta relación anormal, ¿no? Era como que, oye, está muy rarito que dos mujeres se lleven tan bien, vivan juntas, y pues empezaron a hacer especulaciones bastante extrañas de índole sexual, ¿no? Entonces era muy extraño que dos mujeres se llevaran así. Y es entonces que 6 semanas después, el 12 de noviembre de 1957, una pista anónima, o sea, alguien envió este mensaje para decir que fueran a revisar un casillero en la tienda departamental Bullock's ahí en Los Ángeles. O sea, llegó este mensaje a la policía y fue como que, a ver, no sé qué tiene que ver todo esto, porque para esto no le encontraron nada a Joan. Dijeron, no, pues no, ella no fue, ella no tuvo nada que ver, no hay pruebas, vete, eres libre como Frozen, ¿no? Entonces estuvo ella pues muy aparte, no le hicieron nada, y cuando llega este mensaje anónimo, la policía se dirige hacia este lugar en donde está el casillero y pues no esperaban encontrar nada, pero llegan, abren el casillero y encuentran dentro de este casillero el arma con la que desvivieron a Peter, ¿no? Y fue como que, oye, a ver, espérate, no sé quién nos dijo, pero ok, vamos a checar. Empezaron a analizar y todo esto. Obviamente pensaron que esta arma iba a tener huellas de Joan, ¿no? Porque ellos estaban casi seguros que esta mujer, la que supuestamente había sido amante de Betty, pues había sido la culpable y la que había desvivido a Peter. Pero no, realmente las huellas que estaban en esta arma no eran de ella, eran de otra mujer. Y entonces era como, a ver, ¿qué tiene que ver esta mujer? ¿Quién era la mujer que estaba inmiscuida en todo esto? Es una mujer llamada Goldin, que era tímida y que creen, también era divorciada recientemente, y ella había conocido a Joan, no tenía mucho tiempo que empezaron a llevarse, se empezaron a hacer amigas y pues quién sabe, ¿no? ¿Qué más pasó por ahí entre Goldin
y Joan. Entonces ahí viene ya la relación en todo este caso de que, a ver, está ok, Goldine es amiga de Joan, ¿qué es lo que está pasando? Y se llevaron a interrogatorio a esta mujer y ella confesó todo. Y dijo que sí, efectivamente, ella había desvivido a Peter, pero Joan le había lavado el cerebro diciéndole que Peter era un mal hombre, que golpeaba a su esposa, que era de lo peor, que se merecía estar en el otro mundo porque era de lo peorcito, ¿no? Entonces Goldine, que era una mujer muy tranquila, tímida, le creyó todo. Y yo creo, no sé ustedes, que por ahí había como que amorcito, ¿no? Y a ver, yo voy a hacer todo por esta mujer de la que estoy enamorada. Entonces, de esta manera, pues manipuló Joan a Goldine y llegó ese momento en el que llegaron a casa de Peter. Goldine se baja del carro y es quien se encarga de detonar el arma en la persona de Peter. Parece película, ¿no? Sí, ya sé, hasta me la imagino como película, estaría muy buena, ¿eh? Es que sí está bien raro. Digo, en aquella época, y es muy extraño lo que voy a decir, no es de mi cabeza, esto sucedió en Estados Unidos. ¿Ustedes sabían que la homosexualidad era considerada como ilegal? Creo que fue hasta considerada enfermedad. Ajá, aparte de la enfermedad, era un tema ilegal. Sí. Y en esa historia, por eso es que está este asunto medio delicado donde Peter no le gustaba que su doña hubiese vivido con Betty y luego resulta que Betty con Goldine. Y es que, ¿qué está pasando acá? Y también es muy feo cómo termina la manipulación de una amiga. Aguas con las amigas que tienen, porque luego ven que te está yendo bien en la relación y te empiezan a poner ahí como que parámetros de relación inalcanzable y terminan fracasando los matrimonios que no tuvieron. Amiga, date cuenta. Sí, amiga, date cuenta. Pero sí es muy feo que de pronto, imagínate, el pobrecito vato ya estaba dormido, va a darle dulces a un niño y de pronto, Sí. ¡pah! ¿Te imaginas? No den dulces a los niños. No, fuerte. y aparte de esto, esta mujer, Joan, cuando ya hicieron todo esto y que dijo, bueno, logré mi cometido, se logró el objetivo, se lleva a Goldine a su casa, la deja ahí y le dice, olvídate que me conociste. O sea, a pesar de que esta mujer hizo todo esto por ella, la dejó. Y le dijo, yo aquí no quiero tener nada que ver contigo, ¿no? Entonces esto es lo más triste, pero afortunadamente la policía arrestó a Joan, también a Goldine ese mismo día y se hizo todo esto, se supo la verdad. Y estas dos mujeres pues fueron sentenciadas a 5 años cada una a estar en prisión, ¿no? En la prisión estatal de mujeres de California. O sea, sí pagaron todo este crimen, aunque algunas personas estaban como que en desacuerdo de que Goldine pues desvivió a la persona, pero porque la manipularon. Y otras defendían a esta otra chica porque decían es que ella lo hizo por amor, ¿no? Y la otra no. Y es que aquella no es culpable porque ella no detonó el arma, ¿no? Y se hizo de verdad un escándalo con este caso ahí en Estados Unidos, pero pues sí se logró pagar todo la muerte de Peter. Imagínate, y ahora me quieren linchar al Chicharito por las cosas que hizo. Pero bueno. Ya lo cancelaron. No, qué lamentable que haya terminado un Halloween de esa manera, Sí, donde se muy supone triste. que van a cotorrear. Pues yo les voy a contar algo más turbio todavía. A ver. Imagínense, pongan en sus cabecitas esto, que de pronto llegan a una habitación, en la habitación de donde viven, y encuentran en una pared rayado Feliz Halloween, pero esas letras son con sangre. ¡Hala! Esto sucedió en Texas, en el estado de Texas. Es la historia o es el caso de la hermana Tadea Benz. Ajá. Esta señora era una monjita que perteneció a la orden de las hermanas franciscanas de la Inmaculada. Esta señora tenía 76 años en aquel entonces. Esto sucede en Halloween en 1981. ¿Y cuál fue su delito? Pues era una señora devota, era una buena cristiana, se encargaba de ayudar a los necesitados. Ella estaba en un convento. Y resulta que esa noche, esa trágica noche, después de aventarse su último rondín de sus deberes, pues se sabe que va a haber esta festividad donde los niños van a salir a pedir sus dulcecitos y estas prácticas. Entonces la hermana Benz dice, pues ya cansada, imagínense, 76 años, pues ya grandecita, dice, yo ya me voy a dormir. Le dice hasta mañana a sus compañeras, a sus colegas,
se sube a su habitación y desafortunadamente otra monja, cuando llega a la habitación de la hermana Benz, la encuentra sin vida. Sin vida, sin ropa y con un charco de sangre debajo de su cama. Cuando comienzan a hacer el peritaje, está bien fuerte porque la señora la profanaron. Alguien llegó, la despojó de sus vestiduras, la golpeó, la ahogó, utilizó esta herramienta de cocina, un cuchillo para los que están en Spotify, y la apuñaló 15 veces en el pecho, en el cuello y en el rostro. O sea, la escena era caótica. Y luego le añaden esta parte de Feliz Halloween con la sangre de la señora. ¿Quién fue el autor de esto? Aquí entra en la escena Johnny Frank Garrett. Era un adolescente, era un joven. Tenía aproximadamente 17 años. Imagínense, el perpetrador, 17 años. Este pelmazo ya había visto a su víctima durante mucho tiempo, que había en su cabeza muchas cosas turbias. ¿Por qué? Venía de un hogar muy violento, donde había sufrido también abuso físico, sexual, y traía broncas entre papá y mamá. Esto lo orilla, y no sé en qué momento te puede llegar a orillar, tal vez no he estado ahí, pero ¿por qué te ensañas con una pobre anciana que lo único que ha hecho en la vida es ayudar al resto de las personas? Él, antes de ser arrestado, había dado muchas vueltas por el convento, se metió a robar un par de veces y alguien lo vio. Lo vio corriendo esa noche, el día en que asesinaron a la pobre hermana Benz. Lo vio corriendo y fue muy extraño. ¿Qué hace este muchacho saliendo del convento? Y cuando se da cuenta la gente de que ha habido un asesinato, un vecino lo señala y dice, pues yo vi a Garrett corriendo ese día. Aparte, encontraron este utensilio con sus huellas también. Todo apuntaba a que había sido Garrett, de 17 años. Cuando lo logran arrestar, fueron 10 días después, pero el juicio se aplazó 10 años. Imagínate todo lo que tuvo que haber pasado para que hicieran justicia por la pobre señora de 76 años. Digo, aquí, pues tal vez la señora no tenía familia, no tenía hijos, porque al final era monja, pero si te pones a pensar, mi abuelita, bro. O sea, que llegue algún loquito y se meta nada más a sacar toda su frustración. Digo, también tiene que haber un problema donde este chico sufrió ciertas circunstancias, pero aún así es una persona inocente. Entonces lo arrestan y le dan prisión y le dan cadena perpetua. Este vato, después de 10 años, le ponen la inyección letal por haber asesinado a la hermana Benz. Esto sucedió en Estados Unidos. La detención y el juicio fue en 1992. Digo, no fue hace mucho, fue apenas. Pero es lamentable que hayan terminado con la vida de esta persona y todavía esa parte, ese detalle de poner Feliz Halloween. Evidentemente el tipo estaba muy mal de sus facultades. Sí, y qué triste que haya pasado eso. Claro. Lo decías hace ratito. Hace rato iniciamos con el tema de lo paranormal. Sí. Pero es mucho más turbio lo que termina siendo la gente, nosotros, los humanos. Ay, nanita. Y más que use también el pretexto, ¿no? De las fechas para poder hacer todo esto, o hacer el escenario en el caso que acaba de decir Oscar, de dejar el Feliz Halloween con el líquido rojo, ¿no? Qué triste, qué lamentable, y de verdad, pues hay que cuidarse de todos, de todos, de todos. Cuídense ustedes, cuiden a sus hijos y cuiden a sus mascotas. Por favor, no den en adopción gatitos, perritos, porque hay gente que en su cabecita piensan que hacer un ritual en estas fechas de Halloween, Día de Muertos, ocupando la energía de las mismas fechas, sacrifican pues a estas personas o estos animales, pensando que esto les va a dar mayor eficacia a su ritual. Entonces, solamente eso. Cuídense, disfruten estas fechas sanamente, es lo que yo les puedo decir.
Y si tú estás viendo esto y eres partícipe de agarrar los michis en especial, ojalá y te salga mal, si te regrese por 1000. Justo. Porque la neta sí está muy, muy feo. Sí, por favor, no hagan nada en donde le hagan daño a alguien más. Así sea persona, animalito, lo que sea. Por favor, no sean así. Y pues esperamos que les haya gustado este capítulo. Lo hicimos de verdad con mucho, mucho amor para todos ustedes. Y más por el especial de Halloween, ¿no? Ya saben que siempre vamos a tratar de complacerlos a todos ustedes. ¿Y qué nos van a dejar nuestros queridos sustólogos, amigos? Una calabaza. Obi-Wan Kenobi. A ver si es cierto que terminaron de ver el episodio. Dejen su calabaza al final y vamos a saber quiénes terminaron y quiénes no. Pues nada, tengan la bondad de ser felices, los TQM. Nos vemos en la próxima, amigos. Gracias. No olviden, por favor, suscribirse, activar notificaciones, seguirnos en Spotify y pues estar pendiente de los próximos episodios que se vienen buenísimos. Pórtense bien. Bye. Chao.